noches, hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que pudieron darse cita aquí a este lugar. Agradecemos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. También agradecemos al Señor porque nos permite realizar de manera presencial este servicio, este culto, a pesar de las dificultades que estamos atravesando. Y también agradecemos por las tecnologías con las que podemos contar y así poder unir de manera virtual a los hermanos que no pueden estar aquí. Rogamos también al Señor que en su misericordia pueda hacernos regresar a la manera presencial y así poder tener mayor estímulo al amor con nuestros hermanos y cada uno alabando al Señor. Voy a pedirles por favor que puedan ponerse de pie. Vamos a orar encomendando al Señor este culto y todo lo que vayamos a hacer. Gracias, Señor amado, por bendecir nuestras vidas. Agradecemos, Padre Santo, porque nos permite reunirnos aquí en medio de la dificultad. Agradecemos, Señor, la vida de cada uno de los hermanos. Te pedimos que pueda ser de bendición el mensaje de hoy, el estudio que vamos a realizar. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros y que solo tú te puedas llevar la gloria, Padre Celestial. Que las alabanzas puedan ser aceptas en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a iniciar alabando al Señor con el himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Fuerte. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor con este himno muy conocido que dice: herido y triste a Jesús mostréle mi dolor en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Siempre es bueno recordar la cruz del Señor, símbolo del sacrificio que él hizo en nuestro lugar. Sigamos alabando al Señor con este himno que titula ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar.
todas sus bondades, por siempre me ha de dar. Fuerte. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. El Señor tiene cuidado de nosotros. Sigamos alabando al Señor. Este himno dice: cuál pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. Cantemos todos. Cuál pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio del perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, prediquémoslo siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, en el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey.
siguen adelante con valor, confiados en nuestro Señor. Tenemos una alabanza más, un himno que titula A Jesucristo ven sin tardar, y luego de esto tendremos el mensaje en esta noche. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin demorar, y grato acepta lo que Él te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Tenemos el momento del mensaje en esta noche. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque nos podemos reunir. Sé que algunos hermanos han estado delicaditos, pero gracias al Señor se han estado recuperando también, así que siempre es una bendición estar acá. Bienvenidos también a los que nos siguen por las redes. Esperemos que en esta noche el Señor pueda desafiar nuestra vida con su palabra. Les pido por favor que me puedan acompañar al libro de Hebreos. Vamos a continuar nuestro estudio esta noche, Hebreos capítulo 10. Nuevamente vamos a dar lectura en los versículos que leímos la anterior semana, del versículo 26 al versículo 31, por favor. Hebreos capítulo 10. Muy bien, dice la palabra del Señor, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar ya. Señor, gracias le damos, Padre, esta noche porque nos permite reunirnos, Señor. Gracias por mis hermanos que pueden estar acá presentes. También rogarle por los que están en casa, Señor. Pedirle, Señor, que pueda bendecir su vida. Si están delicaditos, Señor, que puedan seguir recuperándose. Agradecidos, Señor, porque no ha habido mayor complicación en ninguno de nuestros hermanos. Rogarle, Señor, que pueda seguir siendo de esa manera. Y agradecerle también por el cuidado a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y también por el gran privilegio que nos da de estar acá, alabarle y también, Señor, compartir su palabra. Pedimos su dirección, su bendición, Señor, entendimiento, comprensión y un corazón abierto, Señor, a escuchar su voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, tenemos un pequeño video que quisiera que tiene 5 minutitos, así que voy a pedir por favor a Rocío que pueda poner el video. ¿No hay audio? Ya, vamos a parar nomás, no hay problema. Sé que estamos con pocas personas, así que, bueno, si no hay el audio no tiene mucho sentido. Sí, pero vamos a entonces ir a las diapositivas nomás. Muy bien, la anterior semana habíamos empezado a ver esta segunda parte tal vez de esta porción desde el versículo 26. Y bueno, habíamos visto 4 interpretaciones que hay generalmente de esta porción, solamente les habíamos mencionado, pero había una, no quiere dar, muy bien, había una, tal vez las últimas 2 interpretaciones que nos llamaban la atención y nos preguntábamos, ¿no? ¿A quién va dirigido esta advertencia? Es la 4ª advertencia solemne, pero ¿a quién va dirigido, no? Por una parte están los apóstatas, que eran personas que habían estado con el pueblo, habían escuchado las enseñanzas que estaba dando el escritor, pero en algún momento dicen, yo me separo, yo me aparto, ¿no? Ese es un apóstata y rechazan a Cristo, renuncian a Cristo y se vuelven al judaísmo. Ahora, entonces la advertencia es para estas personas o también tenemos en el otro lado si es para los creyentes, verdaderos creyentes. Un verdadero creyente no puede ser un apóstata, no puede ser como un mero profesante, algunos dicen, hablando de los apóstatas. En algún momento dijo, sí, yo creo en Cristo, acepto a Cristo, pero en el tiempo resulta que no y se apartó definitivamente, ¿sí? Pero estaba pensando algo, hermanos, que hablaba el versículo 25 de no dejar de congregarse, así que sin duda era un desafío a una congregación a que no deje de estar ahí, ¿no? Para estimularse al amor y a las buenas obras. Y en una congregación, aunque no quisiéramos que sea de esa manera, no solamente está formado por creyentes verdaderos, también está formado por meros profesantes. Hay personas que se parecen tanto, ¿no?, a los cristianos. El Señor Jesús dio una enseñanza, lo tenemos ahí una diapositiva, por favor, en Mateo capítulo 13, dice ahí la palabra del Señor, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Entonces miren, al parecer la cizaña, por lo menos en sus primeras etapas de vida, se parece tanto al trigo, ¿no? Y el que había sembrado les dice no, porque puede haber el riesgo de que juntamente con la cizaña arranquen también el trigo. Entonces en una congregación pasa de la misma manera. Hay varios profesantes, ¿no? Varios que dicen que ser creyentes y no lo son, pero son tan parecidos a los creyentes, pueden ser hasta fieles en la congregación, pueden incluso alabar como los creyentes, servir como los creyentes. Recordemos, ¿no? El mejor ejemplo, les decía la anterior semana, de apostasía es Judas.
Judas era parte de esa pequeña congregación, los 12 apóstoles que estaban con el Señor Jesús durante 3 años, incluso había servido como parte del grupo, tenía su ministerio, era el tesorero, pero realmente él nunca aceptó a Cristo, nunca creyó en Cristo, ¿no? Entonces es el mejor ejemplo de apostasía, y dice la palabra que en aquel día, cuando Jesús venga, muchos dirán: Señor, en tu nombre acaso no hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Entonces, posiblemente esta advertencia sea para ambos, ¿no? Como es para una congregación, puede ser para los apóstatas, pero también para los creyentes. Ahora, en ese sentido, si es así, si vamos a ver en esta tablita, dice, vamos a ver en orden más cronológico las frases, más que como está en los versículos. Lo primero que dice ahí en orden cronológico es: recibieron el conocimiento de la verdad, ¿no? Eso dice ahí. Entonces, ellos estaban en esta congregación. Ahora, acá cuando habla de la verdad, estamos hablando de la verdad de Cristo, porque todo el sermón, toda esta epístola se está refiriendo a eso, a demostrar la verdad de Cristo, que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, es superior a Moisés, es mediador de un mejor pacto, ¿no? A comparación del antiguo pacto, su sangre es más eficaz que la sangre de los toros y de los machos cabríos. Él es el que dice, nos abrió el acceso al lugar santísimo, al Señor. Entonces, toda esa verdad lo habían escuchado esta congregación, tanto los profesantes, ¿no?, los apóstatas, como los verdaderos creyentes. Entonces, después de haber recibido este conocimiento tan precioso, ¿qué es lo que habían hecho? ¿No? Dice ahí, pecaron voluntariamente. Y habíamos dicho que este pecado voluntario se refería a volver al judaísmo. Tanto los profesantes como los creyentes estaban queriendo volver al templo, querían volver a las ceremonias antiguas, otra vez a los sacrificios. Entonces le dice, mire, han recibido tanto conocimiento profundo del Señor Jesús, tienen el conocimiento de la verdad, pero a pesar de eso ustedes deciden, el volverse al judaísmo implicaba rechazar a Cristo. Miren, si los creyentes volvían al templo, eso implicaba que iban a volver a hacer sacrificios. Entonces, como que estaban desplazando a Cristo y estaban diciendo, bueno, miren, la sangre de los corderos es mejor que la sangre de Cristo. Los sacrificios de los corderos, de los toros, de los machos cabríos, es mejor que el sacrificio de Cristo. Entonces estaban rechazando, y esto lo estaban haciendo de una manera deliberada, conscientes, ¿verdad? Con pleno conocimiento, como dice, ¿no? Esa sería tal vez una de las mejores traducciones, pleno conocimiento. Entonces dice la tercera frase, no queda ya más sacrificio por los pecados. Miren, si rechazan el sacrificio de Cristo, no hay otro sacrificio más que se pueda presentar por sus pecados. Porque el mejor sacrificio, el que es acepto delante de Dios, es el sacrificio de Cristo. Entonces, si ellos no aceptan esto, ya no queda más sacrificio. Lo único que queda, dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Simplemente queda eso, que tarde o temprano van a recibir el justo castigo de Dios. Ahora, si es para apóstatas, ¿cuál sería el castigo? Hablando del hervor de fuego, obviamente es el infierno, que es un castigo terrible. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el castigo, no queda otra cosa, porque están rechazando el único camino hacia la salvación. Pero si esta porción es una advertencia para los creyentes, obviamente, ¿verdad? Esto no, la condenación no es para los creyentes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Entonces lo que será es la disciplina del Señor. Conocen la verdad, pero están rechazando a Cristo. O sea, no pueden vivir de esa manera, ¿sí? Y habíamos visto, ¿verdad?, que el hervor de fuego, como que los hebreos, judíos, cristianos, tenían pleno conocimiento de ciertos eventos históricos en cuanto al acto disciplinario del Señor. Habíamos mencionado, ¿verdad?, por ejemplo, Nadab y Abiú, que después de haber ofrecido fuego extraño, Dios
envió fuego y también los mató, ¿verdad? Con fuego. Habíamos visto también a Coré en su rebelión. Y bueno, justamente ese era el video que quería mostrarles, pero ahí dice, ¿no? Los 250 que siguieron en esta rebeldía a Coré fueron matados con fuego, ¿sí? Entonces sabemos que la disciplina de Dios es fuerte, ¿no? Y bueno, a partir de acá seguimos viendo y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿no? Como es de costumbre, el escritor siempre va a traer imágenes del antiguo pacto. Para ellos era tan conocido, para nosotros tal vez es nuevo y tenemos que ir aprendiéndolo, pero como para ellos era algo tan conocido, para que comprendan, para que vean que lo que está enseñando el escritor es tan cierto, es palabra de Dios, es verdad, es la verdad. Entonces él se remonta a estos hechos del Antiguo Testamento y va a mencionar la ley. Dice, miren, en el Antiguo Pacto, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Había varios tipos de pecados, hermanos, por los cuales no había sacrificios. Habíamos dicho la anterior semana, habían los pecados por hierro, por accidente, por debilidad. Ellos podían ofrecer un animalito. Y dice, el sacerdote presentará esto para expiación del pueblo y el pueblo será perdonado. Pero en especial menciona uno ahí el libro de Números 15, 30, había el pecado que era voluntario o el de soberbia. Y era uno de los pecados que no tenía perdón. Miren, ahí está en Números 15, 30, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de medio de su pueblo. No había sacrificio por este pecado. Me encanta lo que dice bueno, esto del pecado voluntario en hebreo se traduciría hecho con altiva mano. Es como si alguien se remangara, ¿verdad? Cuando uno se remanga la camisa, generalmente cuando va a pelear con alguien, ¿no? O por lo menos vemos en las películas así que se remangan. La idea es esa, que uno se remanga, dice, la mano y el puño lo extiende contra Dios, dice, y violenta y conscientemente le injuria. Eso era el pecado de soberbia. Miren, mediante la ley, el pueblo sabía lo que Dios había dicho que no deberían hacer, lo que no era su voluntad, lo que no le agradaba. Ahora, dentro de estos pecados de soberbia, hermanos, estaban el pecado de blasfemia, por ejemplo. Vemos ahí en el Levítico 24:14, dice, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Cuando hablamos de blasfemia, hablamos de desprestigiar, ¿verdad?, el nombre de Dios o alguno de sus atributos. Un claro ejemplo de blasfemia y vemos en el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan, los fariseos, cuando el Señor Jesús había hecho un milagro, le dice, él hizo este milagro, dice, por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Entonces era un pecado grave, era una acusación seria. Estaban atribuyendo, miren, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios a los demonios. Entonces estaban blasfemando. Y él dice, ¿verdad? Cualquier blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este tiempo ni en el postrero. Y miren, desde el Antiguo Testamento, la blasfemia era castigado con la muerte. Deberían sacarlo y apedrearlo. ¿Sí? Otro pecado que era igual así de soberbia, dice el pecado de inmoralidad, ¿no? Levítico 20:10, leamos lo que dice. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿no? Ahora pongo pecado de inmoralidad porque no solamente eso implica adulterio. Miren, hay 2 líneas más, dice, el versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como mujer, el versículo 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia. Miren, los pecados de inmoralidad no solamente eran los pecados de adulterio,
era el homosexualismo, ¿no? Aquel que se acuesta con varón, el bestialismo o la zoofilia, ¿no? Con animales. Entonces dentro de esto había todo lo inmoral, todo lo que tenía que ver con inmoralidad. Miren, hermanos, se pagaba con, como dice acá, ¿verdad? Serán muertos. No había sacrificios por estos pecados, deberían morir. Vamos al siguiente pecado, dice el pecado de homicidio, números 35-30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Miren, debería morir. Mira, ahora, ven, en estos tipos de pecados, hermanos, no son pecados como, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Como que hay una tentación y nosotros cedemos a la tentación, ¿verdad? No sé, estamos en la calle y pasa una mujer atractiva y, ¿no? y la cabeza gira, ¿no? Y obviamente tendría que girar rápidamente, pero no eran esos pecados. Miren, el pecado de homicidio, el pecado de inmoralidad, habla de una planificación, hermanos. Habla de un proceso, eso no es así en un momento, ¿no? Como cuando, no sé, ahí está 10 pesos, ¿verdad? Y no sé de quién es, o sea, cedo a la tentación, eso es por mi debilidad. O como cuando alguien mataba por accidente al buey del vecino, esos eran accidentes por hierro. Pero en este tipo de pecados, los que eran cometidos maquinando, ¿no? Como dice Proverbios, diciendo, a ver, cómo, por ejemplo, hablando de este pecado del homicidio, a ver, voy a esperar que la persona esté sola, por ejemplo, ¿no? Y ya va pensando, a ver, en qué horarios él está solo o sola, con qué arma voy a quitarle la vida. Intento planificar para que no me descubran, ¿verdad? Miren, había todo eso. Entonces, por este tipo de pecados, ellos habían leído en la ley, en Éxodo 20, que decía, no matarás. Y bueno, desarrolla un poquito más adelante diciendo, el que mata, bueno, tiene que morir también. Así eran estos pecados. Ahora, había otro pecado que era la usurpación del ministerio profético. En Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mira, entonces era una presunción, dice, ¿no? De un profeta decir, bueno, Dios me ha hablado y este es su mensaje. A veces tal vez copiando mensajes de otros o a veces diciendo algo que Dios no le había dicho, entonces para él tampoco, ¿no? ¿Qué quería? Tal vez quería fama, quería reconocimiento, quería la gente que le diga, wow, el profeta, el varón de Dios. No sabemos, no siempre había una mala intención, porque Dios no le había mandado a esto, entonces debería morir. Otro pecado era el pecado de idolatría. Deuteronomio 13 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, continuamos, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. El versículo 9 dice, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Miren, hermanos, era tan serio, por eso el Señor se disgusta tanto en el tiempo de los reyes, porque el pueblo de Israel lo tenía claro. Dice, mire, si, aunque te diga tu mamá, tu amigo íntimo, tu compañero, tu hermano, vamos tras dioses ajenos, no lo consientas. Dice, vas a alzar tu mano, lo vas a matar y luego va a venir el pueblo y va a terminar de matarlo. No, esa era la sentencia. No guardar el día de reposo, Éxodo 31:14, dice, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Miren, en Éxodo 20 solamente hace mención de los mandamientos, un poco más adelante ya desarrolla dando las sentencias. Acá hay una historia, hermanos, no sé si decir bonita, interesante sería la palabra. Miren, en Números 15:32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Cuál era la sentencia para el que hacía esto? El que trabajara en día de reposo debería morir.
Este hombre estaba recogiendo leña, dice en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Ahora, ¿por qué subrayo esta parte, hermanos? Miren, dice, no estaba declarado lo que había de hacer. ¿Acaso no habíamos leído en el versículo anterior que la persona que profanara el día de reposo debería morir? Pero saben, hermanos, creo que al igual que ellos, bueno, nosotros somos de esa manera, como que siempre chocamos, ¿no? Por nuestra naturaleza pecaminosa con la santidad y la justicia de Dios. Estos hombres hallan a este hombre recogiendo la leña y bueno, lo toman y lo llevan a la cárcel, ¿no? Tal vez la traducción más clara sería, no se animaban a hacer lo que tenían que hacer porque ellos sabían lo que tenían que hacer, deberían matarlo. Pero yo creo que en la mente de ellos estaba, tal vez ahí hablaban entre los otros, vamos a matar a nuestro hermano por recoger leña. ¿Cómo suena eso, hermanos? Muchas veces, ¿no? Nosotros a veces nos volvemos tan tolerantes de esta manera, porque siempre estamos en nuestra lógica siendo tolerantes con el pecado, o porque tal vez nosotros mismos no nos sentimos con la autoridad, ¿no? Digo, si yo cometo tales pecados, ¿cómo le voy a juzgar a mi hermano en esto, que es menos tal vez de lo que yo hago? Tal vez estas personas no habían cometido otros pecados que consideraban mayores y decían, pero por recoger leña, no, metámoslo a la cárcel, no lo matemos, ¿no? Y miren, hermanos, cuántas veces nosotros, ¿no? A veces hemos tal vez decidido, no diré, o sea, hay que darle una segunda oportunidad. No hay que ponerle en disciplina. ¿Cómo le van a poner en disciplina avergonzándole? ¿Cómo le van a llamar la atención así? Si no es tanto. Y a veces cambiamos, ¿no? Por nuestro razonamiento, por nuestra lógica, lo que Dios ha dicho directamente. Porque miren lo que dice a continuación. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Miren, hermanos, por todos estos pecados, como habían estado claros en la ley, Dios había dicho, por este y este pecado no habrá sacrificios para expiación de sus pecados. Muere irremisiblemente. No hay otra forma. Ese es el castigo. Ahora continúa diciendo el versículo ahí, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Hemos dicho, ¿verdad?, que en esta carta palabras claves son mayor o mejor. Ahora, si la ley fue dada por Dios y era tan clara, y el que la violaba, ¿no?, estando consciente de que no era lo que Dios quería que hagan, pero de todas maneras lo hacía, tenía que morir irremisiblemente. No había forma de que no muera. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Dice, el que pisotear en primer lugar al Hijo de Dios. Una diferencia, hermanos, que quiero señalar acá, cuando uno cometía el pecado de soberbia en el Antiguo Testamento, estaba directamente yendo en contra de la ley de Dios. Pero acá, cuando uno comete este pecado voluntario, está yendo directamente en contra de Dios. Y va a mencionar la segunda persona de la Trinidad. A pesar de que hay conocimiento de la verdad, sabemos que Jesús es todo lo que ha explicado previamente. Él es mayor que todo lo que podemos imaginar. Es mejor. Su sangre es mejor, más eficaz. Ha establecido un mejor pacto, mejores promesas. Pero a pesar de eso, nosotros pecamos voluntariamente. Es como si estuviésemos, dice, pisoteando al Hijo de Dios. Este término, pisotear, se utiliza en el mismo sentido 2 veces más en el Nuevo Testamento. El primero es ahí en Mateo 5:13, cuando dice, ¿no? Pero si la sal
perdiere su sabor o se hiciera insípida, no sirve más para nada, sino para ser hollada, pisoteada. Eso dice, ¿verdad? Ahí. O sea, como si la sal ya pierde ese sabor, entonces ya no sirve para poner a la comida, a las ensaladas. Lo único que hacían es botar, ¿no? Ahí y lo pisaba, la gente ya no tenía valor. El segundo ejemplo en el que se vuelve a utilizar esta palabra es cuando el Señor Jesús dice, ¿verdad? No des a los perros lo santo a los perros, ni echéis la perla a los cerdos. ¿Por qué? El cerdo puede valorar, ¿no?, una perla. El cerdo puede apreciar que eso es una joya, que eso es algo valioso. No. Entonces, ¿qué sentido tenía, no? Echar perla a los chanchos, apenas va a ser para que lo pisoteen, porque no tiene valor para él. Ahora, ese es el mismo sentido que acá utiliza el escritor, hermanos, y nos dice, oye, ¿ustedes conocen la verdad? ¿Realmente conocen a Cristo? ¿Realmente son creyentes? Pero si ustedes están voluntariamente permaneciendo, practicando el pecado, oye, para ustedes no tiene ningún valor el sacrificio de Cristo, su obra, su sacrificio, no tiene ningún valor, porque lo están pisoteando, como se pisotea la sal porque ha perdido su sabor, como esos chanchos que no valoran esa preciosa joya, las perlas, así no están valorando al Hijo de Dios, ¿no? En segundo lugar dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Acá ya está mencionando a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, ¿no? Si ustedes recuerdan, Juan 17 dice ahí el versículo 14 o 15 en adelante, dice, no te pido, dice el Señor en su oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Padre que santifica. Si vemos ahí en la misma carta de Hebreos capítulo 10, el versículo 9, 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Miren, el Padre es el que nos santifica. Nos hace aptos, ¿no?, para recibir el Espíritu Santo, para recibir la salvación, la vida eterna. Recordemos que dice acá, porque ni el primer pacto se hizo sin derramamiento de sangre. Entonces nosotros estamos teniendo, dice, por inmunda la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. O sea, es para nosotros como nada. No estamos valorando también esa sangre que nos ha santificado. Así es cuando pecamos, persistimos, permanecemos en algo que sabemos que a Dios no le agrada. Finalmente dice, e hiciere afrenta, insulta, injuria, ofende, se burla del Espíritu de gracia. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuánto mayor castigo, hermanos? ¿Saben cuál es la intención del escritor? Llamarnos la atención, decir, miren, no es cosa liviana, es algo serio. Y el versículo siguiente continúa diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Miren, dice conocemos al que dijo, está citando el Éxodo, otra cita del Antiguo Testamento, pero está diciendo, miren, no solamente han conocido la verdad acerca de Jesucristo, ustedes como congregación, sean creyentes o no sean creyentes, han escuchado. ¿Cuántas veces se ha predicado los atributos de Dios? Que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Pero no se olviden que Dios también es justo. Así que conocemos al que dijo, y dice ahí, ¿no?, esta palabra que subrayé, atrás todavía por favor, mía es la venganza.
Ahora, cuando hablamos de venganza en relación al Señor, a Dios, obviamente no es el espíritu vengativo que el hombre puede tener, ¿no? ¿Cuántos acá alguna vez se han vengado? O han tenido por lo menos el deseo de vengarse, ¿no? Me la hizo, ahora me la paga, ¿no? O sea, en Dios no hay ese sentimiento. Por eso puse esta imagen, ¿verdad? Que habla de justicia. Lo que Dios dice, continuando, yo daré el pago. Cuando habla de venganza está diciendo que Él va a dar la retribución justa, el castigo justo a aquella persona que habiendo conocido el camino a la salvación lo ha rechazado o se ha vuelto, como veíamos, ¿no? Al explicar Hebreos 25, ha desertado del ejército de Dios. Porque el creyente, hermanos, cuando si cedía a la tentación de volverse al judaísmo, estaba desertando del ejército de Dios, estaba traicionando a su compañía. En vez de estimularles al amor, a las buenas obras, a decir permanezcamos fieles. Sé que los enemigos son poderosos, capaz nos están ahí como pareciera que nos están ganando, pero en el último momento Cristo vendrá. Por eso dice, ¿verdad? Exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En muchas ocasiones va a parecer que estamos perdiendo contra nuestros enemigos, contra Satanás, la carne, el mundo, porque es un pequeño remanente siempre el que queda. Son pocos los que van a permanecer fieles, pero ahí va a venir Cristo para salvarnos, para darnos la victoria, incluso en el último momento, por decirlo de alguna manera. Pero dice, yo voy a dar el pago, la justa retribución. Si realmente eran simplemente profesantes, personas que dijeron ser creyentes, pero no eran, el infierno, la condenación, el castigo eterno. Y si siendo creyentes genuinos, que tuvieron fe, se vuelven atrás, de la misma manera, les voy a dar una justa disciplina, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No va a dar de ninguna manera un castigo que no se merezca. Por eso dice ahí, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, así como lo hizo en el pueblo de Israel. Llegó un momento, dice, ¿no? Un poquito más adelante, que muchas personas por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Ese fue el castigo. 40 años, ¿verdad?, en el desierto, pero a causa de su incredulidad no entraron. Solamente entraron Josué y Caleb y los menores de 20 años. Entonces Dios va a dar el justo castigo. Moisés, un gran líder, pero en algún momento le deshonró, no tuvo la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Aunque sabemos que él fue salvo, él era creyente. Hermanos, de la misma manera, Dios va a juzgar a su iglesia también. Y va a dar recompensas a aquellos fieles, a aquellos que no desertan, que no traicionan a su compañía. Pero si nosotros persistimos en vivir en pecado, hay pecados que no queremos dejar, también recibiremos el justo castigo. Versículo 31, y este era el título, ¿no?, del tema esta noche: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra horrenda también se puede traducir como terrible. Terrible, hermanos, es terrible el castigo. Dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Llama de fuego, donde el gusano no muere, dice. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, no está hablando a personas que nunca han escuchado el Evangelio, no sé, que están ahí en los campos blancos, en África, que no ha llegado ningún misionero, no está hablando a ellos. Está hablando a personas que estuvieron en una congregación, que estuvieron tal vez en noches de estudio bíblico y oración, que estuvieron mensaje tras mensaje escuchando las verdades de Cristo, pero a pesar de eso rechazaron. Hay un versículo que, si me permiten leer, por favor, aquí en Apocalipsis, no lo busquen por el tiempo, pero se los leo. Y miren esto lo que dice Juan. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en su pie? Y la respuesta es nadie. Nadie puede sostenerse, nadie puede escaparse del castigo del Señor. Están resistiendo, están rechazando. Querido amigo que tal vez nos está escuchando por las redes sociales, alguna persona hoy está escuchando el mensaje de salvación, que en Cristo hay perdón de pecados. Es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero si a pesar de eso rechaza, no, nadie puede escapar de las manos de Dios. Dice, están en las manos, están en su poder. Y Él va a ejecutar su justo juicio cuando llegue este día. Miren, dice los grandes reyes, los poderosos, dice los ricos, se van a esconder ahí en los montes, en las peñas de los montes, y les van a decir, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono blanco y de la ira del Cordero. Un poco más adelante dice, ¿no? Que llamarán a la muerte, pero la muerte huirá de ellos, porque será ese día terrible, el día de la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo. Entonces dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, a diferencia de los dioses muertos que hay, los ídolos, dice, ¿verdad? Estos ídolos, dice, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, oídos mas no oyen. No, Dios es un Dios vivo, que escucha, que sabe, omnipresente, omnisciente, que ve más allá de lo que el hombre ve el corazón y sabe las personas que están teniendo la oportunidad para venir a los pies de Cristo. Sabe aquellas personas que han escuchado una y otra vez el mensaje de salvación, pero la están rechazando. Serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, donde están, dice, el dragón y el falso profeta. Es el lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero también irán personas que rechazan a Cristo porque no escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, tal vez para nosotros, queridos hermanos, yo sé que el pecado voluntario que habla acá es específico, ¿no? Está hablando del volverse al judaísmo, rechazando a Cristo. Pero creo que como aplicación podemos pensar en a veces pecados que nosotros también podemos cometer de una manera deliberada. Yo les mencionaba una lista de algunos pecados, ¿no?, que son de esta índole. Hablando, por ejemplo, del pecado de la idolatría, por ejemplo, o de la blasfemia, hermanos. Ese era, creo, el primero, ¿verdad? Aparte del pecado de la soberbia, el pecado de la blasfemia. ¿Qué estamos pensando nosotros, hermanos, cuando pasamos momentos difíciles? ¿Nos enojamos con Dios? Eso es una blasfemia, porque la Biblia dice que Dios es bueno, que su voluntad es agradable y perfecta. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene la pérdida de un ser querido, yo me enojo contra Dios, reniego de Dios. Hace unas semanas el pastor Anderson Thompson perdió a su esposa, ¿no? Y algo que él decía, bueno, estábamos nosotros un poco inconsolables ahí en el velorio, pero increíble, ¿no? Él pasó y él dijo algo. Nunca voy a cuestionar a Dios. Él me ha regalado 16 años a mi esposa y ahora ha decidido llevárselo a su presencia, ¿no? Y la verdad, un ejemplo, ¿no? Su fe, su confianza, pero eso es lo que nosotros debemos hacer también. Cuando se ponen los momentos difíciles, no, Dios está en el control. Dios es bueno, es su naturaleza, Dios nos ama. Y si eso está permitiendo en nuestra vida es con un propósito. Pero a veces estamos blasfemando. Miren, era un pecado que no había más sacrificio, era un pecado de soberbia. Pero ahí estaba el pecado también de inmoralidad. Y eso no solamente, como les decía, implica el adulterio, implica la palabra para fornicación es porneia, y habla de todo lo que tiene que ver con la pornografía también, todo lo inmoral. Como les decía, el homosexualismo, la zoofilia, todas esas cosas, ¿no?, que el Internet también puede ofrecer. Y todos estamos, hermanos, expuestos a esa tentación.
pero creo que sabemos hacia dónde nos dirigimos, hermanos. Son pecados que no uno puede decir a veces, no mal dicho creo, ha caído en pecado. Creo que no es una caída, no es un proceso. El libro de Proverbios tiene muchas advertencias en contra de eso, ¿no? Dice, a causa de la mujer extraña, el hombre es reducido a un bocado de pan. Dice, cuidado porque aún los más fuertes, dice, han caído. Inclusive, ¿no? Los más fuertes, dice, ha hecho morir. El que está involucrado en todo este tipo de pecados, hermanos, dice, no sé si podemos buscar ahí en Proverbios capítulo 7, bueno, miren, ahí dice, se los leo, dice, el que comete, ¿no? Cualquiera de estos pecados, como les digo, ¿no? Que están encerrados, el adulterio, la fornicación, todo lo inmoral, tal vez la pornografía en internet, la zoofilia, todas estas cosas, dice, el que comete este tipo de pecados es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Miren, hermanos, la advertencia. Cuidado con deliberadamente practicar estos pecados, perseverar en estos pecados. Cuidado, hermanos, dice, están pisoteando al Hijo, están teniendo por inmunda la sangre, están insultando al Espíritu Santo. ¿Qué tal los pecados de idolatría? Como les decía, ahí decía, si tu hermano, si tu madre, tu hijo o tu hija, tu mujer o amigo íntimo, te dicen en secreto, vamos y sirvamos dioses ajenos, dice tú, no consientas. ¿Qué estamos enseñándole nosotros, ¿no? A nuestros hijos? Que el trabajo es más importante, que el dinero es más importante, que esas cosas tienen el primer lugar en vez de las cosas de Dios, que mi carrera es más importante. Todo lo que ocupa el primer lugar siempre será idolatría, ¿verdad? Porque el primer lugar corresponde a Dios. Y el pecado de idolatría también era un pecado de soberbia. Cuidado, hermanos, con este tipo de pecados. Estas cosas no agradan a Dios y si persistimos en vivir de esta manera, estamos en manos de Dios y Él ejecutará su juicio sobre su pueblo. Y no podremos detenerlo en esta acción, porque el Señor es justo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y querido hermano, quiero animarle a que podamos dejar, si alguien está viviendo de esta manera, el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará la misericordia de Dios. Sin duda la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todo tipo de pecados, pero debe haber confesión y debemos apartarnos de esos pecados. No podemos decirle, Señor, perdón y continuar viviendo en ellos. Y espero que el Señor nos pueda ayudar a vivir de esa manera. Sí, vamos a orar, por favor. Dios, gracias le damos, Señor, por su palabra esta noche, por la presencia de mis hermanos acá. Gracias, Señor, porque usted un día, Señor, en su misericordia nos ha traído luz. Hemos podido comprender que en Cristo, Señor, podemos alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados. Siempre habrá la tentación, Señor, de volver atrás, de abrazar cosas, Señor, que en nuestra vida antigua tal vez eran parte de nuestro diario vivir. Pero líbranos de eso, Señor. Sé que por nuestra debilidad, por nuestra naturaleza, Señor, podemos en algún momento caer en pecado. Pero, Señor, que no podamos persistir en él, que no podamos revolcarnos en el lodo, que no pueda ser parte de nosotros, Señor, el deliberadamente practicar cierto tipo de pecados. Líbrenos de eso, Señor. Y pedimos también por salvación para aquellas personas que han escuchado una, dos, varias veces ya su evangelio, Señor, y se están resistiendo, que puedan entender que hay un juicio final terrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
y que puedan escuchar la advertencia de las Escrituras esta noche. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pedir que pase nuestro director, por favor. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a tener el momento de recojo de ofrendas en esta noche. Vamos a orar y luego vamos a cantar Tu fidelidad es grande. Oremos. Gracias, Señor amado. Bendecimos, Padre Celestial, estas ofrendas que van a ser recogidas. Agradecemos tu bondad. Agradecemos por tu provisión diaria. Gracias, Señor, porque aún sin debernos nada nos das todo, Padre Santo. Y gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Agradecemos, Señor, por la palabra que fue predicada. Te pedimos que pueda ser de bendición y edificación para nuestras vidas. Oramos bendiciendo este momento y pidiéndote que podamos retornar a nuestros hogares sanos y salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Pueden tomar asiento, tenemos algunos anuncios. Bien, queridos hermanos, gracias doy al Señor por su fidelidad, por haber venido. Es una bendición realmente poder tenerlos acá. Y bueno, gracias también a nuestros hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide. Yo creo que por los grupos y también por el Facebook les vamos a estar comunicando cómo vamos a hacer nuestros servicios este fin de semana. Tenemos una reunión mañana con nuestros hermanos diáconos, entonces vamos a evaluar y ya les vamos a estar informando si lo vamos a tener presencial o virtual. Sí, de todas maneras, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Es un tiempo, creo que para estar en oración, para ser prudentes, cuidarnos, pero seguir también obedeciendo al Señor, seguir avanzando y glorificándole, ¿no?, con todo lo que hagamos, ¿sí? Esta noche vamos a, por favor, tener también un tiempo de oración. Si quiere, ahí nos ha venido con su familia, ahí con su familia simplemente por cuidado, y vamos a orar por recordarle siempre a nuestros hermanos que están delicados, nuestra hermana Julia Fernández, nuestra hermana Patrocinia, Guadalupe, por nuestro hermano Weimar Solís también, por la familia del hermano Tomás Evere también, ¿no?, que ha partido a la presencia del Señor. Oremos, por favor, por el pastor Anderson Thompson, oremos también por él, por todos nuestros hermanos que han estado
también delicaditos para que ya se recuperen o para que den negativo ya, ¿no? Hermano Dardo, Marianel, los que están acá en la iglesia, hermano Juan Pablo Reynoso, hermano Jackson, oremos también por la hermana Gloria que ha estado delicadita igual. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien, pero les pido que podamos tenerles en nuestras oraciones. Y bueno, después de eso ya hemos finalizado, ¿ya? Que Dios les bendiga también a los hermanos que nos siguen por el Facebook, que tengan un buen fin de semana. Bendiciones. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar